Vamos a otra cosa, a la política. Diputados demócratas cristianos presentaron un oficio ante la Contraloría por las acusaciones del subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien responsabilizó a los políticos de oposición por los episodios de violencia durante el segundo aniversario del estallido social. Vamos a analizar estas declaraciones con el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, con quien ya tomamos contacto a esta hora. Diputado, muchísimas gracias por este contacto y muy buenos días. Hola Carla, muy buen día. Bien, lo primero que le quiero preguntar es su opinión respecto de las declaraciones del subsecretario del Interior. Mira, ahora estoy con COVID, en cuarentena en mi casa, ¿ya? Y cuando escuché la noticia de Gali pensé que era yo el que estaba gritando, producto del COVID. Porque de verdad es que no tiene ningún sentido. Me parece súper irresponsable que una de las personas a cargo de la seguridad pública siempre culpen al de al frente. No tiene ningún sentido, y además hay un intervencionismo electoral evidente. Cuando su vocería, horas después, es replicada por el candidato Sichel. Entonces, este es un tema muy grave. La violencia que vimos antenoche, también anoche, no tiene nada que ver con la protesta social, no tiene nada que ver con aquello que iluminó el proceso transformador que hoy día hay en la Constituyente. Y nosotros necesitamos un gobierno y policías que sean capaces de resguardar el orden público, porque aquí hay muchas personas que lo están pasando pésimo y realmente es vergonzoso, creo, las vocerías que ha hecho el subsecretario Gali en este contexto. Quiero entenderlo. Para usted, ¿el fin que tenía esta vocería del subsecretario del Interior era apuntalar de alguna manera la campaña del candidato Sichel, como dijo, y no una mirada o un análisis legítimo respecto de las responsabilidades que pudiera haber en torno a la violencia? Mira, si uno fuera benevolente y pensara lo segundo, realmente pensaría que el subsecretario, no sé, pues le falta para el cargo. O sea, ¿cómo su lectura? Porque lo que vimos hace 2 noches, lo que se volvió a suceder anoche, ¿cómo se va a explicar en función de la vocería de un personaje de la oposición? O sea, si esa es la lectura que tiene el gobierno de por qué ocurre esto, creo que tenemos un problema aún peor. Obviamente que hay problemas mucho más profundos, pero además lo que se espera de la autoridad responsable del orden público son respuestas en relación a por qué han fallado en garantizar el orden público. Ellos no son analistas de la contingencia política. Ellos son autoridades del gobierno y tienen una responsabilidad fundamental, que es el monopolio de las armas, que es el orden de las policías, que es el resguardo de los derechos humanos, el cuidado del orden público. Y yo esperaría, cuando todo fracasa, una opinión en relación a eso, y no a echarle la culpa al del frente, que es lo que ha hecho el gobierno. Mire, lo hizo cuando empezó el estallido social, echándole la culpa a los K-pop. Hoy día lo hace echándole la culpa a una vocería. Realmente es súper absurdo, es súper absurdo. Ya, o sea, usted ve que aquí se producen las dos situaciones, este intervencionismo electoral, porque sí me dice que cree que tiene como fin apuntalar a Sichel, digamos, y por otro lado, el exculparse a sí mismos por parte del gobierno. ¿La entendí bien? Así es, así es. Y mire, usted lo sabe súper bien, el gobierno maneja una minuta comunicacional, ¿cierto? Y para que la gente que nos entiende, esa minuta comunicacional lo que pretende es que el gobierno alinee un mensaje, que está súper bien, ¿cierto? El mensaje, los gobiernos tienen que instalar ciertas agendas y tienen sus preocupaciones, y eso está bien. Pero lo que no está para nada bien es que esa minuta comunicacional sea compartida entre el gobierno y su candidato. Y esto pasó en el tema migraciones, no sé si usted recuerda, pero en el tema de migraciones, cuando vimos los momentos más críticos, era un coro, pero totalmente perfecto, afinadito, entre todo el mundo, no solamente del gobierno, sino los parlamentarios, el diputado, el candidato Sichel. Ahora lo mismo. Ya, pero usted dice que se concertan, que en el fondo se reciben instrucciones, porque no sería raro que pensaran similar pensando a qué sector político representa a Sichel. O sea, obviamente, incluso a Sichel se le ha dicho que es la continuidad de este gobierno. Por lo tanto, me imagino que sintonía ideológica hay. Usted va más allá. Usted dice que aquí prácticamente hay un acuerdo de marcar la agenda de la misma manera. Por supuesto, es evidente que hay una concertación en relación al mensaje que entrega el gobierno con los mensajes que entrega el candidato Sichel. Por eso es que la democracia cristiana va a la Contraloría, porque es evidente. Si acá, mire, uno puede mirar para el lado, pero cuando es la misma oración la que se dice en una escena, es obvio. Entonces, a mí me parece grave
Me parece que este gobierno, que lo ha hecho tan mal, tiene que cuidarse en las formas hasta el final. Y no puede cruzar la línea. No puede ser parte de la campaña del candidato Sichel las vocerías del gobierno. Eso está muy mal para la democracia. Y estamos en un momento de una crisis de legitimidad de la política, y por tanto el gobierno no puede seguir con esta línea de ser vocero del candidato que quieren que gane la elección. Sí, bueno, vamos a ver en qué queda este requerimiento frente a la Contraloría de este grupo de diputados de la DC, a ver si es que efectivamente desde esa mirada que hay intervencionismo electoral, usted me dice que desde la suya sí lo hay, pero quiero ir como separando los distintos temas, digamos, porque habrá muchos ciudadanos que ven esta pugna y que lo que rápidamente piensan es más en el fondo que en esto, que es anexo, si hay intervencionismo o si efectivamente hay demasiada sintonía entre el gobierno y Sichel y se está tratando de apuntalar su campaña. Yo creo que lo que más le importa a las personas es efectivamente terminar con la violencia, y ahí le quiero preguntar si es que no es un poquitito lo mismo el tratar de exculparse, el referir al tema, siendo súper legítimo, pero referirse al tema electoral o decir que se está apuntalando a Sichel, en vez de ir al fondo y también desde la oposición hacer ese mea culpa y decir en qué pueden o no ser responsables de los hechos que hemos visto ahora, pero también sostenidamente desde el estallido social. Sí, mire, solo repetir que lo que vimos antenoche y anoche es de una brutalidad. Estos son actos delictuales. Y para los actos delictuales uno espera que la policía actúe en esa línea. Nosotros lo que estamos trabajando para hacernos cargo es pensar qué haríamos si fuéramos gobierno. Y por eso es que estamos desarrollando una propuesta y un programa que aborda el tema de las policías. Las policías, ¿por qué fallaron? Bueno, fallan por distintos motivos. Las policías carecen de inteligencia para poder anticiparse a estos hechos. El tema de cuando ya hay que procesar, tenemos muy pocos fiscales. En el ámbito de los derechos humanos, lo que vimos durante el estallido hace 2 años es que había un déficit enorme en materia de derechos humanos, y por tanto nuestra mejor manera, de verdad, nuestra mejor manera de hacernos cargo de este problema es prepararnos para cuando nos toque ser gobierno, que esto no vuelva a repetirse. Porque aquí no se pueden confundir, y lo digo desde una posición de izquierda, con candidato Gabriel Boric, no se puede confundir lo que tiene que ver con una protesta social con lo que pasó hace 2 noches. Son cosas muy distintas, y los actos de violencia tienen que, por supuesto, que perseguirse penalmente, y para eso necesitamos policías más capacitadas para poder hacerlo. Sin duda que ese es uno de los aspectos, el que va a pasar con las policías. Usted me dice, nos preparamos, si es que somos gobierno, para tener de alguna manera soluciones o medidas frente a esta violencia. Pero si ustedes fueran gobierno, ¿indultarían a personas que han sido detenidas en el marco del estallido social? Al menos así lo está proponiendo la candidata presidencial Jasna Proboste. También ha estado a favor de esto Gabriel Boric. ¿Cuál es su mirada de eso? ¿Cuál es la señal que se entrega a la ciudadanía respecto de la violencia cuando se habla de indultos? Mire, yo creo que es importante, sobre todo después de lo que vimos a 2 años del estallido, ¿por qué se propone un proyecto de ley de indulto para lo que ocurrió principalmente hace 2 años? Y es porque en ese momento, y creo que todo Chile pudo observar esta situación, no habían garantías para la protesta social en Chile. La situación de innumerables situaciones de violación a los derechos humanos, desnudamientos que ocurrieron en las comisarías. El listado, si uno vuelve a revisar los informes del INDH semana a semana que se emitían después de octubre, eran brutales. Y por eso es que se propone tener una ley de indulto que no está finalizada ni de cerca, pero lo que dice, dado que no habían garantías para la manifestación pacífica, para la protesta social, entonces se genera una ley de indulto. Y por eso es que no hay una ley de indulto, ni se nos ocurriría hacer una ley de indulto para lo que ocurrió hace 2 noches. Porque no tiene nada que ver con ese contexto. Lo entiendo, porque además el proyecto habla de un periodo determinado, que es desde el 7 de octubre hasta diciembre de ese mismo año, del 2019, pero no entiendo mucho la conexión que usted hace entre las violaciones a los derechos humanos y la posibilidad de indultar, porque lo que se está diciendo es que a quienes se indultaría serían personas que cometieron delitos, y un catálogo amplio de delitos, que va desde homicidio frustrado, porte ilegal de armas, o sea, delitos gravosos, en el contexto del estallido social y por un periodo que es bastante amplio, y hay varios expertos desde el punto de vista jurídico, desde el Ministerio Público también, incluso parlamentarios, que dicen, bueno, pero
¿Podemos indultar a una persona que está imputada por un cuasi delito de homicidio o por un homicidio frustrado o por una persona que portaba armas? No entiendo muy bien el vínculo que usted hace entre las violaciones a los derechos humanos, que deberían ser sancionadas, por supuesto, con indultar a personas que sí cometieron delitos. No, cuando señalo es que no habían garantías para la protesta social. ¿Ya? Dentro de esa garantía está el respeto a los derechos humanos, pero otra de las garantías que tampoco se cumplió, y también tenemos innumerables casos, es que hayan pruebas confiables para realizar esos juicios. O sea, acá la policía se ha vuelto envuelta en una distintas series de conflictos internos, de corrupción, de montajes que hemos visto. Entonces, cuando vemos que no habían condiciones ni garantías para la movilización y la protesta, estamos hablando de todas esas situaciones. Entonces, claro, cuando hay una persona que lleva más de un año presa esperando un juicio, bueno, ¿cuál es la calidad de las pruebas con las cuales esa persona va a ser imputada? Bueno, ya, pero antes de ver la calidad de las pruebas... Lo que da cuenta es que hay muy pocas garantías para que esa persona pueda tener un juicio justo. Ya, pero eso significa que antes de ver la calidad de las pruebas y ver si es que existía o no la posibilidad de imputar el delito, ¿es mejor indultar? Se lo pregunto porque desde la Fiscalía incluso dicen que hay casos, cuando uno revisa el caso a caso, entendiendo que se han extendido mucho algunos de ellos, dicen que incluso hay casos donde la Fiscalía ha pedido celeridad, donde se quiere hacer el juicio y las defensas se han opuesto a esa posibilidad y eso ha ido extendiendo el plazo. Mi pregunta es si una persona que saqueó, una persona que portó un arma ilegal o una persona que pudo haber matado a alguien en el contexto del estallido y la confusión que había, debería ser indultada o no se debería primero hacer un juicio justo. Porque aquí no es sobre condenas, aquí es sobre personas que están con medidas cautelares. Diputado. Se me quedó pegado, yo dije, no me quiere contestar, no, pero vamos a retomar ese contacto, ojalá con el diputado Crispi, estaba súper interesante la conversación, el proyecto de indulto ha estado al centro de la discusión política y ha sido parte del argumento que ha utilizado el gobierno también para imputarle responsabilidad a la oposición en la violencia que se ha generado, incluso en estos últimos días, por eso ahí la distancia que marcaba el diputado diciendo, este proyecto no se aplicaría, por cierto, a lo que pasó este lunes en la noche o ayer en la noche. Este proyecto de indulto además tiene un plazo definido que es desde el 7 de octubre del 2019 hasta diciembre del 2019, pero es bastante amplio y bastante confuso respecto de quiénes serían los beneficiados. A ver si es que podemos retomar ahí el contacto con el diputado. Internet, ustedes saben, a veces nos juega una mala pasada, pero claro, es esa la explicación y por eso desde la oposición dicen que hay un oportunismo de alguna manera de decir que este proyecto podría aplicarse en el caso de las personas que cometieron saqueos, rompieron locales comerciales ayer y antes de ayer. Una situación que lamentablemente se repitió muy similar a lo del estallido social. A ver si ahora estamos, diputado Crispi. Sabe que se me quedó congelado cuando le había hecho una tremenda pregunta. No sé si la alcanzó a escuchar o si no, le repito más o menos la línea por la que iba. Sí, no, yo entiendo la pregunta y el fondo y creo que es de tremendo interés para las personas. Primero, el proyecto de ley no incluye muerte o asesinato, para descartarlo. Pero en segundo lugar, de lo que yo te hablaba, y que eso es una opinión política, eso es lo que estamos discutiendo en el Congreso, es si habían o no habían garantías tanto para la protesta social en relación al cuidado del orden público por parte de carabineros para que no se cometan abusos, y también respecto a las pruebas que se usan para poder llevar a alguien a juicio. En nuestra opinión, durante el estallido social se cometieron enormes abusos, desproporcionaban el uso de la fuerza y también hay pocas garantías para los segundos. Entonces, sí se justifica tener una ley de indulto para ese periodo acotado. No para lo que ocurrió el día de ayer o antes de ayer, donde la verdad esto es un acto delictivo que no tiene ningún tipo de justificación. Para usted, ¿cree que con esa... Si es que fuera una ley, digamos, si quedara como una ley de indulto y se aplicaran los indultos, ¿se podría contribuir a recobrar la paz social o por el contrario se estaría dando una señal de impunidad? Creo que esto es bien relevante porque aquí estamos hablando de las responsabilidades de la violencia. Claro. Desde la oposición dicen la responsabilidad que tiene el gobierno de controlar la violencia, que yo les encuentro toda la razón, pero también uno se pregunta por el origen o por el espacio que se le entrega a la violencia para operar. Ese proyecto de indulto, ¿va a disuadir a personas para volver a generar actos violentos y nos va a ayudar a ganar paz o puede ser una señal de impunidad? Yo creo en lo primero. Creo que sería un acto
reparatorio, que sería un acto que permitiría la paz social, y efectivamente hay quienes creen todo lo contrario. Y son posiciones totalmente legítimas ambas. Yo creo que los procesos, cuando han habido, estamos hablando aquí de un proceso de enorme confrontación dentro de la población. Cuando eso ha ocurrido en otras partes, lo que se han hecho procesos similares. Aquí no se da vuelta a la página con un proceso solamente también de tener una nueva constitución, porque los presos de la revuelta significan algo para la gente. Los presos de la revuelta van a estar ahí. Y en ese sentido, nuestro rol también, desde el Parlamento, quienes estamos en política, tenemos que hacernos cargo de eso. Y en mi opinión, y eso también es lo que ha señalado Juan Ignacio Latorre, que es nuestro senador que está de alguna manera empujando esta iniciativa a que avance, es decir, necesitamos cooperar a recuperar la paz social, y con los presos de la revuelta aún en procesos eternos dentro de los calabozos, eso no se va a lograr. Si eso es una señal para la delincuencia, para seguir delinquiendo, yo creo que ahí es donde nos juntamos con el otro aspecto que tiene que ver con las policías. Esto es un proceso político y también es un proceso de orden público. No lo vamos a resolver si miramos solo con policía o solo con acuerdos para poder tener una constituyente, y lo que está pasando hoy día, que ya se está empezando a discutir. Son ambas cosas. Y por eso es que a nosotros nos parece que podría colaborar en recuperar la paz social en nuestro país. Ya, entiendo, diputado, que entonces no se recoge el guante en este emplazamiento a retirar el proyecto que ha hecho el gobierno. Antes de despedirlo, le quiero preguntar por su situación de salud. Usted decía que estaba en cuarentena y usted está con COVID en este momento. Así es, pero no se preocupe que a través de la pantalla no se contagia. No, me preocupa cómo está su salud. No sé en qué etapa de esta enfermedad está, desde cuándo está en cuarentena, cuándo lo supo y cómo se ha sentido también. No, muchas gracias por la pregunta. Mire, hubo un contagio en el jardín de mi hija, menor, que tiene 3 años. Hubieron 2 contagios, y entonces el día lunes nos hicimos un PCR junto a mi compañera, mi señora y mi hija, y 2 de 3 salimos positivos. Mi hija y yo salimos positivos, y estamos con síntomas de una gripe fuerte, pero bien, y creo que eso es por el tema de las vacunas. Entonces solo aprovechar de hacer un llamado a quienes aún no se han vacunado, no han completado su esquema de vacunación, porque de verdad, la región metropolitana, como decía el ministro, es la región que tiene más baja tasa de vacunación. Entonces, aquí hay 2 grandes factores. Uno es la vacunación y otro es el cuidado personal. Yo creo que ahora que estamos viendo que aumentan los casos, uno trata de convencerse de que esto pasó, y todas podemos contagiarnos. Entonces, a extremar el cuidado. Nosotros estamos súper bien cuidándonos aquí en casa, y hacer un llamado a todos a que tomen máximo cuidado. Y me imagino, diputado, que alertó a sus contactos estrechos, y me imagino que esto no escaló más allá, porque si no tendríamos a congresistas a lo mejor que podrían estar en cuarentena o pasando por lo mismo que usted, digamos. No, por suerte nosotros la semana pasada más estábamos sesionando de manera anticipada, ya nos sesionamos los jueves. Todo mi equipo, el equipo más chico de mi campaña, está también en cuarentena. Algunos de ellos eran contactos estrechos, no todos, pero decidimos ponerle un poquito de stop a la campaña también. En esto lo discutimos harto con el equipo, porque habían algunos que no eran contactos estrechos. Un contacto estrecho no es como que yo me vea contigo, sino que si es al aire libre tiene que ser más de 15 minutos, con una mascarilla mal puesta, pero la responsabilidad es lo primero, y en eso decidimos parar un poco. Obviamente que hay algunos voluntarios que podrán hacer campaña, pero lo más importante es cuidarnos, cuidar a las personas con las cuales queremos seguir construyendo y haciendo un país distinto. Así que en esa situación estamos, cuidándonos. Bien, pues diputado, queremos agradecerle por esta entrevista y desearle también que se mejore pronto. Nos imaginamos que esto no va a pasar a mayores porque, como usted lo decía, está vacunado, y me parece súper pertinente ese llamado también a que la gente que nos está viendo, si no se ha vacunado todavía, lo haga. Muchísimas gracias y que le vaya muy bien. Que tenga una buena jornada. Chao, Carla. Cuídense. Nos vemos.